La vida con todo, el podcast de AIM Coaching. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu vida con todo. Qué bueno que estemos una vez más juntos y juntas. Le quiero agradecer a quienes están por primera vez. Qué gusto estar juntos, y a quienes no es su primera vez, sino que ya han escuchado varios de los capítulos. Muchas gracias por su fidelidad, por su compañía, por sus ganas, por sus comentarios que me llegan de que les ha ido gustando, de que les sirve. Así que no hay nada mejor para mí que recibir eso, y me da mucha fuerza para seguir adelante y ganas de seguir compartiendo. Así que hoy día vamos con un tema bien contingente y muy interesante a mi juicio, y muy necesario, que tiene que ver con el proceso que estamos viviendo como país acá en Chile, y también que yo creo que se replica en algunos países de la región y del mundo, ni decirlo, pero todo en torno al tema de la comunicación, de cómo estamos conversando, de qué tan buenos somos para conversar. Porque mi sensación es que no sabemos conversar, porque no nos han enseñado ni en el colegio, ni en la universidad, en el instituto, que hemos tenido la oportunidad de estudiar más. No nos enseñan cómo conversar, cuáles son los factores necesarios para que una conversación sea efectiva, para que una conversación sea productiva, donde podamos llegar a acuerdos, donde podamos llegar a consensos, que siento que es algo que estamos necesitando encarecidamente hoy en día. ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar la opinión diferente a las nuestras? ¿Se han fijado? Yo me he dado cuenta de que generalmente cuando alguien opina distinto a mí, yo tengo una predisposición a tratar de convencerlo o de convencerla de que está equivocado. De que no, de que eso no es así, de que tengo que convencerla, persuadirla, de que está equivocado, más que indagar juntos, más que profundizar en los argumentos del otro, sin cortar la conversación, sin decirle al otro que nada que ver lo que está diciendo. Así que en ese contexto vamos a estar dando vuelta en este capítulo, ojalá como un aporte para especialmente el proceso de la creación de esta nueva constitución en que estamos en el país, que creo que es tremendamente importante para nuestro presente, nuestro futuro y el de todas nuestras generaciones hacia adelante, las próximas 5 décadas, se dice, al menos 50 años. Así que, por ejemplo, si miramos al mundo, en los últimos días se volvió a desatar la violencia y el conflicto palestino-israelí, ¿no es cierto? Pareciera que las conversaciones diplomáticas y no diplomáticas, lamentablemente, no han funcionado y tienen a ambos pueblos sufriendo mucho, ¿no es cierto? Si miramos al contexto de nuestro amado continente, nuestros hermanos colombianos están viviendo un profundo estallido social, con mucha polarización, con muchas dificultades para la gran parte de la población del país. Si miramos a Perú, nuestros hermanos peruanos están pasando por una segunda vuelta presidencial que está tremendamente polarizada, donde pareciera que son unos contra los otros y que se asume de que no hay un camino de consenso, ¿no es cierto? O son ellos o somos nosotros, y eso es tremendamente lamentable. Y nosotros en Chile venimos desde el 2019, ¿no es cierto?, que tuvimos nuestro propio estallido social, donde nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestros ciudadanos, todos nuestros compatriotas, algunos más de acuerdo, otros menos de acuerdo, pero en general como país estamos viviendo un proceso de escribir una nueva ecuación, una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de fijar los énfasis y lo que queremos en el futuro. Así que una nueva forma de convivencia, de definir nuestras prioridades hacia adelante, y eso son conversaciones súper relevantes. Entonces, hace unos días atrás elegimos democráticamente 155 constituyentes, ¿no es cierto? Como la gran mayoría debe saber. Hay una paridad entre hombres y mujeres en un 50 y 50, lo cual es único en la historia de la humanidad. Nunca se ha hecho así. Entonces eso ya es un enorme desafío. Además, existe la participación de pueblos originarios, algo que en nuestro país no había pasado, y sí hay experiencias positivas en otras latitudes, ¿no es cierto? Entiendo que Nueva Zelanda es una de ellas. Todo esto hace que el proceso sea tremendamente único, algo que nunca antes se ha vivido, ni estas 155 personas, ni la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿se imagina la cantidad de conversaciones que se van a generar y que ya se han venido generando? Porque cada una de esas personas va a tener sus propios asesores, van a tener la influencia de algunos
de partidos políticos, otros son independientes, ¿no es cierto?, que tuvieron una votación muy, muy alta y una alta representación. Entonces, se imagina la cantidad de conversaciones que se van a generar. Pero si esas conversaciones no son adecuadas, si esas conversaciones no están bien diseñadas, hay una alta probabilidad de que el proceso no avance como todos esperamos. Y hay una altísima expectativa de lo que aquí salga. Pero también los quiero invitar, y las quiero invitar a la siguiente reflexión. ¿Será que solo esas 150 personas son las llamadas a conversar? Y mi sensación es que no. Por eso decidí el tema de este podcast. Yo creo que yo como mentor, como emprendedor, como coach, como ingeniero comercial, como marido, como hermano, como primo, como amigo, tengo un rol que cumplir. Y mi invitación y mi interpelación siempre positiva es que cada uno de nosotros y nosotras podamos involucrarnos desde nuestro propio rol. Y para eso también es importante que sepamos conversar. Porque lo más probable es que se abran conversaciones en distintos ámbitos de nuestra vida con distintas personas. Yo creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad y conversar de estos temas, de esta nueva constitución, lo que queremos para el país en los próximos 50 años, con nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros vecinos, la familia, la pareja, o incluso con desconocidos, con extraños. Y hacerlo abiertos al diálogo, ojalá buscando acuerdos, una visión común, escuchar todas las posiciones y a partir de ahí construir un Chile nuevo que sea lo mejor posible para todos y para todas. Así que, como les decía, bueno, el sueño es grande, ¿no es cierto?, el anhelo es enorme, pero tenemos un gran problema porque nadie nos ha enseñado a conversar, a hacerlo sin tratar de imponer mis ideas por sobre las de los demás, tratar de convencer a los otros respecto a mis puntos. No nos han enseñado a validar al otro como un legítimo otro, es decir, de que una persona digna, una persona que tiene una visión, una mirada de las cosas que es distinta a la mía, muchas veces opuesta a la mía, y que eso no necesariamente lo transforma en un enemigo, sino que, bueno, cómo construimos puentes y cómo construimos la posibilidad de tener un diálogo, no necesariamente de estar siempre de acuerdo, pero sí de lograr un diálogo que sea constructivo. No nos enseñaron a saber qué hace que la otra persona piense como piense, que sienta lo que sienta o que diga lo que diga. ¿Por qué pasa eso? Así que en este capítulo quiero compartir con ustedes 5 aspectos que creo son fundamentales, que a mí me han ayudado mucho en las conversaciones que he tenido, me sirve mucho en mi día a día, en mi trabajo con mis clientes y clientas, y que es mi humilde aporte a este proceso para que ojalá les sirva. Y así que nuestras conversaciones no se polaricen, no nos atrincheren, no nos hagan asumir al otro como un enemigo, como que alguien que está equivocado, ¿no es cierto? Como que no saben de lo que están hablando, sino que sea positivo para construir esta nueva ecuación, esta nueva constitución y esta nueva forma de vida hacia adelante. Entonces, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta para tener conversaciones poderosas y de mutuo beneficio? Esa es la respuesta que invito a que podamos resolver. Entonces, ¿qué tal si empezamos con el primero de los 5 puntos, de las 5 recomendaciones? Y dice así, mira, que tenemos que estar siempre conscientes de que tú y las demás personas traemos puesta nuestra propia historia, y es desde esa propia historia desde la cual nos expresamos, escuchamos, desde nuestra propia vivencia es que nosotros interpretamos y argumentamos, ¿no es cierto? Y ahí tiene una gran influencia cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestras tradiciones, cuáles son esas creencias, esos juicios, esas experiencias pasadas que son normalmente muchas de ellas únicas, ¿no es cierto? Todo eso va influyendo la forma en cómo argumentamos y también tiene que ver mucho con cómo escuchamos, cómo interpretamos las explicaciones de los demás. Entonces, por ejemplo, si es que con la persona que estamos conversando nosotros sabemos que ella pertenece a un determinado partido político o ella tiene una determinada carrera, puede ser abogada, por ejemplo, o socióloga, o enfermera, o esta persona que está hablando, no sé, es deportista, lo más probable es que ese juicio que yo tengo respecto de esa persona, por el solo hecho de tener esa carrera o de tener ese conocimiento,
a mí me predispone a escuchar desde mis creencias respecto a esas personas. Es decir, si yo digo, todos los abogados creen que se las saben todas, si es que yo estoy conversando con un abogado, esa creencia que yo tengo me va a predisponer a decir, bueno, esta persona cree que se la sabe toda y no es así. ¿Se fijan? Entonces, también si es que yo tengo, no sé, una costumbre, acuérdense que aquí va a haber una paridad de género, ¿no es cierto? Entonces, si una persona viene de una creencia en la cual la opinión de los hombres es más importante que la opinión de las mujeres, cuando escuche hablar a una mujer sus argumentos, esa persona puede tener una predisposición a desvalidar ese argumento por el solo hecho de que venga emitido por una mujer, o por el solo hecho de que venga emitido por una persona de derecha, porque los de derecha son de X forma, o porque ese argumento viene desde un pueblo originario. Entonces, nuestra creencia respecto a ese pueblo originario y de cómo esa persona pueda estar conectada con la realidad fuera de su forma de vida, obviamente puede influir en cómo escuchamos e interpretamos su argumento. Entonces, acuérdate, tú y las demás personas andamos trayendo puesta nuestra propia historia, y desde ahí es que argumentamos y escuchamos a los demás. Entonces todos tenemos una visión única de las cosas, desde nuestras propias creencias, desde nuestra propia experiencia. ¿Cuál es mi consejo en este punto número 1? Respeta a todas las personas como un legítimo otro o una legítima otra, ¿no es cierto? Que no es ni más ni menos que tú, sino que es diferente. Le ha tocado vivir una experiencia diferente, le ha tocado vivir hechos diferentes, con lo cual hace que opine distinto que tú. Entonces valida las opiniones de los demás, aunque pienses distinto. Una cosa es validarlas y aceptarlas, y otra distinta es aprobarlas, ¿no es cierto? Cuando tú aceptas y cuando tú validas la otra opinión, no estás desvalidando al otro, no estás invisibilizando al otro, sino que dices, oye, mira, te entiendo, escuché tu argumento, entiendo que es de esta forma, sin embargo, yo opino diferente. Por esto, porque viví otra experiencia y me lo explico distinto. Entonces, expresa tu opinión diferente sin faltar al respeto de esas otras personas, cuidando de no pasarlas a llevar. Entonces, ese es el número 1. El número 2. Recuerda que tú y las demás personas somos seres emocionales, y son esas emociones las que influyen en cómo hablamos y cómo escuchamos. Entonces no solo tenemos puesta, como dijimos en el punto 1, nuestra historia, nuestras creencias, nuestro juicio, lo que nosotros creemos que está bien o está mal, lo que hemos aprendido en nuestra experiencia de vida, sino que además tenemos una experiencia emocional. Somos personas que tal vez tenemos emociones como la rabia y la frustración mucho más cerca que la empatía y la gratitud. Entonces, por ejemplo, de las conversaciones que he tenido estos días con personas de distinta edad, distinta situación económica, profesional, la verdad que he hecho el ejercicio de compartir este tema con muchas personas, y lo seguiré haciendo para ir escuchando y practicando esto que les estoy proponiendo. Y la verdad es que he escuchado que hay muchas personas que tienen incertidumbre y miedo en este proceso. Es cosa de ver también cómo ha sido la reacción, por ejemplo, de los mercados financieros en estos días, ¿no es cierto? El día de ayer bajó más de un 10% la bolsa de Santiago, el dólar subió casi en un 2,5%. Todo eso tiene que ver con la incertidumbre asociada a este proceso. Entonces, detrás de la incertidumbre o la incerteza, obviamente hay una emoción de miedo. Entonces, las personas que tienen miedo van a escuchar los argumentos desde el miedo, desde la duda, desde la aprehensión, puede ser incluso la angustia, la frustración, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí va a interpretar los argumentos. Entonces, distinto va a pasar con las personas que están felices, optimistas y contentas con este proceso, ¿no es cierto? Quienes estén en esas otras emociones de optimismo van a estar emitiendo sus opiniones y van a estar opinando y escuchando desde el optimismo, ¿no es cierto? Por lo cual, cuando estamos optimistas tenemos una apertura a nuevas ideas, estamos más abiertos a indagar, a buscar posibilidades, a abrirnos a cambios, caso muy contrario que nos pasa cuando estamos en el miedo. Entonces, si una persona muy optimista le está dando argumento a alguien que está con mucho miedo, imagínense esos mundos emocionales ahí, cómo van a estar en potencial conflicto, o son mundos emocionales muy diferentes. Como si es que tienen rabia o resentimiento o frustración, ¿no es cierto? Puede ser que muchas personas que participen en el proceso
de estas 155, como quienes no participamos, pero estamos con ganas de, desde nuestra propia realidad, poder generar diálogo y conversar. Bueno, si estamos desde el resentimiento y lo que queremos es castigar a los otros por lo que ha ocurrido, bueno, eso es una predisposición emocional que nos invita o nos impulsa a hacer cosas muy distintas que si estamos conectados con, por ejemplo, la empatía. Así que mi consejo es que siempre conéctate primero con las emociones desde las que estás hablando, con las emociones desde las que estás escuchando, ya que eso va a influir de forma directa en cómo te estás expresando y cómo recibes la información de los demás. Entonces, conéctate con qué emoción te estás sintiendo. Y para eso es importante tomarte un tiempo, conectarte contigo y tratar de ponerle un nombre. Hay varios capítulos en el podcast donde hablamos con Maner Tenechea, que me acompaña siempre en los capítulos de emociones, donde hablamos de diferentes emociones y lo que significan, y vamos a seguir haciéndolo en adelante. Así que mi invitación es a indagar en los tipos de emociones que hay y qué es lo que cada una te quiere decir. Entonces intenta interpretar en qué emoción están las demás personas también. Incluso pregúntale, oye, esto que me estás diciendo, ¿cómo te hace sentir? Porque te noté que me dio la impresión que puedes tener un poco de rabia. O sabes que me da la impresión que estás muy entusiasmado con esto. Tratemos de llevar el mundo emocional al diálogo para que sea evidente. Y el que sea evidente nos permite saber cómo estoy escuchando, cómo estoy hablando y cómo está escuchando y hablando la otra persona. Por ende, vamos a tener muchas más posibilidades de ponernos de acuerdo, de validarnos los unos a los otros. Vamos entonces ahora con el número 3. El número 3 tiene que ver con tu cuerpo y en saber que tu cuerpo siempre juega un rol fundamental en tu comunicación, en cómo hablas y cómo escuchas. Y obviamente a las demás personas le pasa lo mismo. ¿Sabías que cuando damos un argumento, el volumen, el tono y el énfasis de tu voz influye muchísimo más que el mensaje que estás diciendo? Es decir, en palabras simples, es más importante no lo que dices, sino cómo lo dices. Es decir, con los énfasis, el tono de voz, la convicción en la voz es fundamental para influir en cómo el otro escucha. Entonces muchas veces nos preocupamos, ¿sabéis que esto es lo que voy a decir? Estos son mis argumentos. Ordenamos en nuestra cabeza la idea, pero no nos preocupamos de desde qué emoción lo voy a hacer y también con qué cuerpo acompaño eso, ¿no es cierto? Entonces, si alguien está excesivamente optimista, lo más probable es que su cuerpo haya mucho alarde, mucho movimiento de los brazos, el tono de su voz, lo más probable es que sea muy alto, con lo cual hay personas que se pueden sentir invadidas, ¿no es cierto? Entonces, tus gestos, tu cercanía física con las demás personas influyen en el mundo emocional de ellas y por ende en la forma en que te escuchan. Imagínense además que estamos en un proceso más largo de lo que todos creíamos del uso de mascarillas, del distanciamiento social. O sea, si es que en la antigua normalidad nos costaba tener conversaciones con alguien que tiene un tono de voz muy alto y que mueve mucho los brazos y que ocupa un espacio medio invasivo, imagínense ahora cuánto más importante es fijarse en esas cosas cuando llevamos más de 1 año y medio casi sin vernos físicamente o casi sin encontrarnos. Entonces, si es que te toca tener conversaciones ahora que se están levantando algunas restricciones donde nos podemos juntar, también poner ojo cuando das argumentos en qué tan cerca te paras de las personas, tus movimientos, qué tan cerca están de ellos, porque nuestro cuerpo juega un rol fundamental en cómo los demás nos perciben lo que estamos diciendo. Así que mi consejo en este punto es: sé siempre consciente de tu volumen de voz, de que sea el adecuado para lo que quieres transmitir, ¿no es cierto? Chequea que los demás te estén escuchando sin sentirse invadidos, ni que tus palabras sean débiles, ¿no es cierto? Hay veces que por cuidar en exceso nuestro tono de voz puede que lo hagamos muy débil. Entonces, si lo hacemos muy débil, nuestro argumento pierde peso, ¿ya? Entonces, ahí está la importancia de buscar ese tono adecuado. Y una forma de encontrarlo es decirle al otro: ¿me escuchan bien? ¿Están entendiendo? ¿Están escuchando lo que les estoy diciendo? Y te pueden decir que sí o que no. Entonces, en base a eso tú vas ajustando, y también venimos bastante de fábrica diseñados para darnos cuenta, ¿no es cierto? Lo importante aquí es tenerlo siempre presente.
Entonces, cuida tener una distancia física adecuada con los demás. Acuérdate que por el COVID hay que ser aún más cuidadoso para que no se sientan intimidados o no respetados por ti. Puede que nosotros generemos en los demás una sensación de no respeto o de falta de respeto por el simple hecho de la distancia a la cual nos acercamos unos de otros. Así que, para este tercer punto, ponle ojo a esas cosas. Vamos con el cuarto y penúltimo, que dice que es importante que cuides el contexto de cada conversación, que la persona con que estás conversando esté libremente disponible y que el contexto sea el adecuado para el tema que se va a conversar. ¿Se han fijado que yo creo que no hay nada peor que alguien te invite a bailar o que te trate de obligar a bailar cuando tú no quieres bailar? Bueno, lo mismo pasa cuando alguien te pone una conversación o te mete en una conversación sin que tú quieras conversar. No es justo, ¿no es cierto? ¿Por qué voy a tener que hablar de esto si es que no es el contexto adecuado? Entonces, es súper importante estar, cuando vamos a hablar temas relevantes, importantes, en fijarnos cuál es el contexto en el que estamos y siempre preguntarle a la otra persona si es que está disponible, si es que le hace sentido, si es que tiene ganas de tener esa conversación ahora y en este contexto. ¿No es cierto? Muchas personas que tienen niños chicos de repente están con los niños llorando o los tienen que dar de comer o los están vistiendo o están así en mil cosas y de repente viene alguien y les pone una conversación difícil. Es como, pucha, ¿sabes qué? Feliz de conversarlo, pero no ahora, ¿te fijáis? Entonces es muy relevante tener esas cosas en consideración. Tener ojo con los contextos e invitar a la otra persona a la conversación. Y tal vez ahí lo que podemos hacer es que si es que no existe disposición de la otra persona a tener esa conversación ahora, tú puedes decir, bueno, ¿y cuándo te gustaría? ¿Te parece mañana? ¿Te parece más rato? ¿Te parece nos tomamos una copa de vino y conversamos? La importancia de generar los contextos, porque esos contextos físicos y esos contextos de entorno nos ayudan a que exista una predisposición emocional y un contexto emocional donde sea posible una conversación. No empujemos a los demás a tener conversaciones en espacios emocionales desagradables, porque desde ahí es donde vamos a escuchar y donde vamos a hablar. Entonces, mi consejo, pregúntale a los demás si quieren tener esa conversación y si es que se sienten cómodos o cómodas en que sea en ese lugar y en ese momento. Y en el caso de que no sea, llegar a un acuerdo de cuándo pueden tener la conversación. Quinto y último punto, definan en conjunto reglas de oro para la conversación, estando todas las partes de acuerdo en ellas. ¿Y qué son las reglas de oro? Son como las reglas del partido, esas que los árbitros cuidan en los partidos de fútbol, ¿no es cierto? No tocar la pelota con la mano, el offside, ¿cuál más? Bueno, hay 5 cambios ahora, ¿no es cierto? Son las reglas que todos conocemos y en base a ellas es que el partido se puede desarrollar tranquilamente. Entonces yo les propongo las siguientes reglas de oro. Ustedes pueden incorporarlas, pueden poner unas distintas, pueden matizarlas, bueno, lo que a ustedes más sentido le hagan. Yo solo aquí les comparto algunos ejemplos que a mí me han servido mucho. Mira, la primera es evitar, como sea y al máximo, interrumpir a las demás personas. Y también pide que no te interrumpan. Entonces una de las reglas de oro es, oye, conversemos sin interrupciones. Y como ustedes se pueden dar cuenta, yo soy alguien muy bueno para hablar, siempre me lo muestran. Entonces también otra regla de oro podría ser, ok, pero sin monólogos, ¿no es cierto? Porque habemos personas que nos gusta o tenemos una predisposición a robarnos el micrófono, o robarnos la película, o tomarnos las conversaciones. Entonces es importante establecer esas reglas de oro. No nos interrumpamos y tampoco nadie se puede ir de monólogo e impedir que los demás hablen. Otra de las reglas de oro que me gusta mucho en esta época es no mirar el celular, no contestar llamadas y evitar cualquier tipo de interrupción, ¿no es cierto? Porque el celular es una muy buena vía de escape cuando estamos incómodos o cuando queremos salir de una situación que no nos agrada, ¿no es cierto? O incluso hay una predisposición a que llegue un WhatsApp o llega un mail a querer mirarlo para saber qué pasa. Entonces eso nos saca del contexto emocional y del contexto conversacional en el que estamos. Entonces cuando estamos hablando de cosas importantes, honremos ese espacio.
tenemos que ser un regalo para el otro y el otro un regalo para nosotros. Hay una frase que me gusta y es como estar presente significa ser un presente para el otro, ¿no es cierto? Aquí estoy presente, libre de interrupciones para que conversemos. Lo otro tiene que ver con cuidar el lenguaje, ¿ya? Y hay ciertas reglas como decir, por ejemplo, mira, evitemos calificativos o descalificativos como, mira, eso es mentira, no sabes nada, no te lo acepto, no tenés idea de lo que estáis diciendo, ¿no es cierto? Como ese lenguaje que ataca y anula al otro, evitarlo. Optando por opciones que abren al diálogo, como por ejemplo, te entiendo, pero opino distinto. Otro, mira, no lo había visto desde ese punto de vista. Tienes derecho a pensarlo así. ¿Me podrías contar más detalles? Esos son comentarios, son ejemplos que se me ocurrieron, que ustedes pueden construir sus propios, pero a lo que voy con el punto es evitemos ese comentario que anula al otro y fortalezcamos, démosle más presencia a esos comentarios que abren el diálogo y que permite al otro mostrarse, ¿no es cierto? Y obviamente nosotros pedimos lo mismo para cuando nos toque hablar. Otro fundamental que podría ir yo primero, pero aquí el orden no importa tanto, es definir el tiempo para la conversación. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aproximadamente conversando? ¿Cuánto tiempo nos vamos a dar cada uno? ¿Se fijan que en los programas políticos esto es realmente un desastre? Yo creo que los conductores de esos programas son los que más sufren porque cada uno de ellos o de ellas se quiere robar la película, aprovechar ese minuto en cámara para decir y mandarle el mensaje a sus electores o a quien sea. Y para los que escuchamos se vuelve absolutamente insoportable, ¿no es cierto? Y nos demuestra que la capacidad de diálogo es nula. Entonces, creo que es importante definir los tiempos y estar todos pendientes de respetar esos tiempos, ¿no es cierto? Nuevamente sin robarse el micrófono y tratando de que fluya. Ahí ideal poder asignar a alguien que esté mirando el tiempo. Es decir, oye, ¿sabéis qué? Vamos bien. Ya nos pasamos de media hora o ya hablaste más de 1 minuto y medio, ahora te toca escuchar. Y una de las cosas que a mí me funciona mucho también es dar tiempos de argumentación sin que haya interrupciones y después se da un tiempo de réplica. Ya, ahora que terminé, cuéntame tú. Así que la última regla de oro que les quiero compartir es que, y esto lo usamos mucho en las sesiones de coaching y mentoring para equipos de alto desempeño, que tiene que ver que al terminar la conversación puedan sacar conclusiones de a qué acuerdos llegaron, si es que hay acuerdos o no, cuánto pudieron avanzar, hoy avanzamos algo o no, puede que haya sido conversaciones solo indagatorias, y también mirar juntos si pudimos conversar o no. La conversación es como una danza, es un baile, es un juego que está en constante devenir y que se han fijado que de repente empezamos hablando de, no sé, pues puede ser en este caso la Constitución y terminamos hablando de tipos de árboles o de animales, de cualquier cosa. Porque pues las conversaciones yo creo que tienen como su vía propia y en la medida que les damos un contexto empiezan a deambular por un lado y otro y realmente llegamos a lugares completamente impensados. Entonces eso es importante también, hacer como yo digo, súbete al dron. Es como subirse a un dron, subirse unos metros, mirar hacia abajo y decir, bueno, ¿cómo pudimos conversar? ¿Qué hicimos bien conversando? ¿Qué hicimos mal conversando y podemos mejorar? Entonces ahí le damos a la forma en que conversamos la importancia suficiente y así podemos ir mejorando cada vez más cómo opinamos, cómo conversamos y cómo convivimos en el diálogo. Acuérdense que somos seres absolutamente sociales y el hecho de ser sociales, también los Homo sapiens y seres humanos somos seres lingüísticos, es decir, estamos en el lenguaje, estamos en la conversación. Y esas son las conversaciones que nos constituyen como sociedad, que es lo que nos hace distinto al resto de los simios, como serían, ¿no es cierto?, los gorilas, los chimpancés, los orangutanes y otros, que tienen sus formas de diálogo, pero les impide reunirse y ponerse de acuerdo en más de 60, 70, después ellas se empiezan a agarrar entre ellos hasta que prevalece un grupo. Nosotros, gracias a la composición de nuestro cerebro y a las características propias del lenguaje humano, bueno, podemos ponernos de acuerdo entre millones de personas, si no es cosa de mirar las redes sociales. Así que esas serían las reglas de oro, que con eso cerramos el punto número 5. Entonces quiero agradecerles a todas y a todos los que llegaron hasta el final del podcast, a quienes tuvieron tanta paciencia para
para acompañarme en estos 5 tips, podrían ser estas 5 recomendaciones, que como les digo, son cosas que a mí me han funcionado, que trato de aplicar día a día. Hay algunas que se me olvidan a veces y por eso las trato de revisar. Y el único afán es el de aportarles en su vida personal, en su vida profesional, en su vida social, conscientes de que estamos en un contexto histórico muy importante para nuestro país y cada uno en sus propios países, y que sin importar en lo que trabajemos, la edad que tengamos, nuestras propias convicciones, nuestras creencias, siento que estamos todos llamados y llamadas a poder aprender a hablar y a conversar mejor. Siento que como sociedad a nivel mundial nos falta entendernos más, escucharnos más y validarnos más unos a otros. Así que ojalá que les haya gustado, ojalá me puedan escribir a través de Instagram. Acuérdense que la cuenta es @aimcoaching.la o en nuestro sitio web www.aimcoachingla.com. El aim se escribe AIM. Ahí lo vamos a dejar en la descripción del capítulo. Y que puedan sumar sus comentarios, saber qué les pareció y también proponer nuevos temas. Aquí voy a estar siempre abierto a poder ir acompañándolos de la mejor forma posible y como más les sirva. Así que muchas gracias, un gran abrazo y de todo corazón espero que este año que tenemos por delante y posiblemente más como sociedad en Chile sea algo enormemente positivo y que nos lleve hacia un mejor lugar que actualmente. Así que abrazo y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Si te gustó nuestro podcast, compártelo con quien creas le puede ayudar. Compártenos tus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras en aimcoaching.la. Si quieres estar al día de nuestras novedades y conocer nuestros distintos programas de coaching personal y profesional, contáctanos en nuestra web aimcoachingla.com.